Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso. Eh, los saludo desde el nordeste de Brasil. Como he dicho en otros videos, soy una persona mestiza que vive en el occidente de México, que vive en México, en la ciudad de Guadalajara. Una vez más, repito que eh, el llamarse, el nombrarse como una persona mestiza no se trata de reivindicar una identidad, no se trata de, me identifico porque mis ancestros, no, sino de hacer visible eh, el privilegio que se tiene en México y que implica eh, que se tiene en México por ser una persona mestiza, ¿no? Cuya lengua materna es el español, que se borraron o que se dejaron atrás a distintas familiares de origen indígena o de origen negro o afro para poder ser mestiza, ¿no? Es decir, que caminó hacia un blanqueamiento, en ese sentido lo digo, ¿no? Y este video es para decir, bueno, primero para comentar algo que he estado pensando, que hace poco salió un post sí, que se llaman post, ¿no? Un post de Yuderkis que decía la construcción del género es racial, ¿no? Y bueno, decía cómo sería eso en personas mestizas primero y en mujeres mestizas, ¿no? Y en mi caso, mujeres mestizas bisexuales, ¿no? Este, y pensaba que revisando aquel racismo esquizofrénico en el que jugamos las personas mestizas. Y bueno, digo racismo esquizofrénico porque por un lado, si estamos con personas más blancas, aspiramos al blanqueamiento, nos comportamos, sacamos todas nuestras credenciales de estudio, sacamos todos nuestros conocimientos, citamos a los clásicos, etcétera. Y cuando estamos con personas que han sido racializadas en desventaja o que han sido víctimas históricas del racismo, sacamos nuestras credenciales de también he sufrido, ¿no? Sí, pero yo también he sufrido, me ha tocado esto y esto y esto y he sido discriminada por esto y esto, ¿no? Entonces en ese sentido hablo un poco me refiero más bien del racismo esquizofrénico. Y estaba pensando en el rol que juega para el caso de mujeres mestizas, no que no somos blancas, este, y que no lo hacen las mujeres blancas, es por un lado el papel que tiene el que pongamos a mujeres indígenas en el nicho de la empleada del hogar o la trabajadora doméstica, la importancia, la relevancia que tiene eso, y por otro lado, la el hablar, ¿no? Del ascenso social, ¿no? Es decir, preguntarnos, o sea, esto es para hacer una invitación a preguntarnos qué importancia o qué papel ha jugado el elemento de las empleadas del hogar en nuestras conversaciones, en nuestros pensares, ¿no? Y por otra parte, el tema de hablar sobre el ascenso social, ¿no? Creo que eso es una característica de las personas mestizas para el caso mexicano, porque por una parte hablar de empleadas del hogar refuerza que o nos hace actúa como una suerte de que tomemos distancia de del racismo antiindígena, ¿no?
se convirtió falsamente en una forma de huir del racismo indígena, ¿no? Este, y me refiero a las trabajadoras del hogar en el sentido de como punto de referencia, pues, ¿no? Como punto de referencia, ya sea de conversaciones, como punto de referencia para hablar sobre, aunque seamos personas mestizas muy pobres, ¿no? Incluso yo he escuchado a gente mestiza decir, sí, pero la pasé muy mal y sufrí mucho económicamente, pero mal la pasó fulana, ¿no? Y se refiere a una persona que trabajó en el hogar, ¿no? Entonces, eh, me pareció importante como, bueno, más bien pensaba sobre eso, ¿no? Que la subjetividad mestiza de mujeres mestizas se forja en contraposición a aquellos imaginarios que tenemos sobre los nichos que han ocupado, según nosotras, ¿no? Los nichos que han ocupado o que les hemos asignado a mujeres indígenas, ¿no? Y eso es como una manera, pues, de huir del racismo antiindígena, ¿no? Y por otra parte, el hablar del ascenso social, el hablar de que se convierte en una plática cómoda, recurrente o incluso hasta agradable, ¿no? El hablar sobre el ascenso social, este, de quienes nos antecedieron, ¿no? Sí, yo me acuerdo porque decían que mi abuelo, era muy pobre, pero él empezó vendiendo no sé qué, entonces después se convirtió y luego mandó a todos sus hijos a la escuela. Y eso como tema recurrente, al menos en mi familia, era bastante común, pues, ¿no? Que habláramos de 20,000 cosas y termináramos hablando sobre eso, ¿no? Termináramos hablando, el decir, estamos hablando de la familia, era equivalente a hablar del ascenso social que había tenido la familia, ¿no? Entonces, ese ascenso social estaba marcado, por supuesto, por clase y estaba marcado por género, ¿no? Que pese a mujeres mestizas pobres habían librado todas las vicisitudes y habían alcanzado un ascenso social y por ende habían alcanzado el blanqueamiento, ¿no? Entonces, que era una forma, que creo yo es una forma de tomar distancia también del racismo antinegro que impera en México, y que de alguna manera está presente, ¿no? Aunque no se nombre y aunque no se haya, por ejemplo, no se hayan reconocido a las personas negras, afromexicanas y afrodescendientes en México durante más de 200 años, una forma o sea, no por el hecho del no reconocimiento no quiere decir que hayan estado invisibles, ¿no? Porque el racismo antinegro está ahí y hay múltiples formas, pero quizá no lo hemos sabido leer en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero está ahí como comento, una de los elementos clave para forjar la subjetividad mestiza en tanto privilegio, no como identidad, es precisamente tomar distancia de ese racismo antinegro a través de las narrativas, o de las pláticas, sí, de las narrativas, de las historias de ascenso social familiares, concretamente de mujeres mestizas, pues, ¿no? Entonces, esos dos referentes, sería interesante que personas mestizas pensáramos un poco, deberíamos de pensar más un poco sobre esto, pues, ¿no? Si queremos tener literacidad racial y deberíamos de hurgar un poco más en qué es lo que forja esa subjetividad mestiza, repito, no como una identidad que hay que reivindicar, sino como una forma de reconocer el privilegio y el racismo esquizofrénico que nos caracteriza, ¿no? Eso, ¿cuáles son las formas, por ejemplo, que ustedes, las formas en tanto personas mestizas huyen, ¿no? De ese racismo antiindígena y de ese racismo antinegro?
Y bueno, un saludo desde el nordeste de Brasil, que son las 5:30 de la mañana, pero ya hay un sol tremendo. Saludos.